Muy buenos días a todos ustedes. Me da un gran gusto iniciar el segundo día de este seminario. Vamos a empezar en el primer panel, realmente dividido en dos temas. Por un lado, nos va a platicar el distinguido profesor del ITAM, el doctor Ángel Curi, sobre minería de datos, y por el otro lado nos va a platicar sobre un tema que es muy posible que para todos ustedes sea un tema nuevo, un tema diferente, sobre la incursión de la topología, digamos de la topología algebraica moderna, vamos a decirle así, la incursión de la topología algebraica moderna en el análisis de las bases de datos. ¿Qué tanto tenga que ver el tema de análisis topológico de datos en el tema del seminario, o sea, el tema del análisis de las grandes bases de datos? Pues yo se lo dejo a los expertos. Les quiero comentar que quiero agradecerle a Helio del Infotec, primero que nada que invitó al profesor Curi, y le quiero agradecer grandemente al profesor Lesnick y al profesor Bloomberg que hayan aceptado venir. Por lo pronto, en México no hay expertos realmente en análisis topológico de datos. Entonces, un grupo de nosotros del CIMAT estamos intentando iniciar un grupo que trabaje en análisis topológico de datos, y con la influencia del doctor Víctor Pérez Abreu del CIMAT, y acompañado de Miguel Nakamura, de Rogelio Hashimoto y también de Ramón Reyes del Infotec, estamos intentando que estudiantes, sobre todo, estudiantes graduados, aprendan el tema de análisis topológico de datos. Creo que sin mayor preámbulos, entonces le pediría al profesor Mike Lesnick si inicia su plática el día de hoy. Bien, gracias a todos por estar aquí el día de hoy, y también gracias a José Carlos y a los demás organizadores por invitarme. Es mi primera vez en México y definitivamente estoy emocionado de estar aquí. Así que pues yo trabajo en un campo que es el análisis topológico de datos, y les voy a hablar un poco de esto. También Andrew les hablará de este tema más adelante. Y bueno, el análisis topológico de datos es relativamente nuevo, que es una rama de la estadística que es nueva y que está madurando. Y aunque tiene unos 50 años, tiene una prehistoria un poco más larga. Y bueno, el objetivo es aplicar la topología para desarrollar herramientas con el fin de estudiar las características cualitativas de los datos. Para que esto sea significativo para todos ustedes, les tengo que explicar en primer lugar qué es lo que quiero decir cuando digo datos, qué es lo que quiero decir cuando digo características cualitativas de los datos, y también voy a hablar un poco sobre la topología para quienes no hayan encontrado este término en sus estudios, y voy a hacer todo esto en los siguientes 30 minutos. Primero, ¿qué es lo que quiero decir cuando digo datos? Desde luego, datos significan cosas distintas a distintas personas, pero para nosotros típicamente datos se refiere a dos cosas. Primero, cuando hablamos de los datos, estamos hablando de un conjunto finito de puntos en un espacio unidimensional en R, N, y también podemos hablar de conjuntos de puntos que se encuentran en un espacio razonablemente definido, o cualquier conjunto de puntos que tiene una noción abstracta de espacio entre los mismos. Todo esto es lo que le llamamos datos en el análisis topológico. A todos estos les llamamos los datos en la nube de puntos. Aquí tenemos un conjunto de una nube de puntos en un espacio unidimensional donde tenemos un anillo de datos un poco dispersos y otro más concentrado. Algo importante en este campo son las funciones. Podemos considerar las funciones como un objeto de datos. Nos importan las funciones que toman los valores en línea reales, es decir, valores que son números reales. El dominio de la función para nosotros con frecuencia puede ser cualquier cosa, pero también nos interesan las funciones que toman los valores de un espacio n-dimensional.
que son mayores a 1. Pero en nuestro mundo el principal centro de interés son estas funciones, y esto es a lo que me refiero cuando digo datos. Son las nubes de puntos y también las funciones. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo características cualitativas de los datos? De manera informal, lo que quiero decir cuando digo características cualitativas de los datos es características geométricas globales a una escala bruta. Quizá podrían decir que está definiendo un término que no es familiar, utilizando otros términos que no son familiares para la mayor parte de las personas, y eso es lo que estoy haciendo, pero espero que esto les pueda dar una idea intuitiva de qué es lo que quiero decir. Pero es mejor explicar qué es lo que quiero decir cuando digo características cualitativas de los datos. Les voy a dar algunos ejemplos y vamos a comenzar con varios ejemplos del tipo de características de la nube de puntos de las que vamos a hablar en el análisis topológico de datos, y lo voy a mencionar voy a hacer un ejemplo en 2 dimensiones porque es más fácil hacer dibujos en este sentido. Pero hay análogos a este tipo de ejemplos en espacios tridimensionales. Quizá ustedes hayan encontrado algo así en sus campos de estudio, que son los racimos, los clústeres. Aquí tenemos conjuntos de datos que se dividen en 3 racimos o clústeres distintos, y queremos poder detectarlos, dividir la información en estos 3 clústeres distintos, y queremos tratar de hacer esta cosa, incluso cuando la estructura de los datos está corrompida por algún ruido de baja densidad. Este es un problema bastante estudiado ya en la estadística y la ciencia computacional, y hay muchos algoritmos y métodos para lidiar con esto. No obstante, el análisis topológico de datos ha traído unas nuevas ideas también interesantes al problema, y consideramos esto parte de nuestro dominio también. Entonces, el segundo tipo de características cualitativas son los ciclos. Estamos muy interesados en estudiar este tipo de estructura en los datos, incluso en la presencia de ruido que pueda corromper esta estructura. También nos interesan estas imágenes que son como los zarcillos, también se les puede llamar, de datos que emanan, o zarzas que emanan de la estructura central, o guirnaldas más bien. Y si queremos ser capaces de poder dividir estos datos en estas guirnaldas y poder ver la estructura. El cuarto tipo de característica de los datos que queremos estudiar es la estructura de la gráfica. Esta parece una versión discretizada de una gráfica en 2 dimensiones, y cuando esta tiene una estructura de este tipo es como una muestra finita de la gráfica con algo de ruido. Queremos poder ver esto, queremos poder recuperar la gráfica subyacente de una manera precisa. Ahora déjenme hablar sobre un minuto sobre las características cualitativas de las funciones. En general podemos definir los análogos de las funciones de estos nubes puntuales de datos como racimos. Las funciones son los modos que esta es una función con 2 picos. Queremos poder ver esta estructura y poder detectarla de manera robusta. Incluso si la función tiene algo de ruido, queremos poder ver este tipo de estructuras. Un análogo de un ciclo en los datos es a lo que le llamamos cráteres dentro de los datos. Este es el ejemplo de una función de R2 a R que tiene un cráter en el mismo, que tiene está graficada en la forma de una especie de volcán, y nos gusta poder, bueno, lo que buscamos es ver este tipo de estructura. Tengo otros ejemplos que les podía mostrar, pero espero haberles dado una cierta idea de cuáles son las estructuras geométricas que queremos encontrar en la información que analizamos. Buscamos desarrollar primero definiciones formales de estas características, es decir, definiciones matemáticas formales, después herramientas computacionales para poder detectar y visualizar estas características. Y la última parte que es importante para nosotros es que cuando la información es aleatoria, como normalmente lo es en la práctica, necesitamos una metodología para poder cuantificar el significado estadístico de estas características, y Andrew va a hablar con mucho detalle sobre este tema más adelante.
En especial queremos centrarnos en herramientas que son aptas para los datos puntuales en una puntual que se puede encontrar en un espacio bastante expandido. Aquí es cuando ahora las personas hablan de las aplicaciones de Big Data o de datos grandes, tenemos esta preponderancia de los datos en nuestro mundo y cuando esta información nos llega en las aplicaciones científicas, con frecuencia toma esta forma porque se encuentra no en dos dimensiones, sino en un espacio gigante. Entonces necesitamos herramientas para poder trabajar mejor con esto. Y ese es el juego al que estamos tratando de jugar. Entonces, de una manera ligeramente filosófica, ¿por qué queremos estudiar las características cualitativas de los datos en primer lugar? ¿Por qué creemos que esto es algo en lo que debemos pasar tiempo reflexionando? Mi respuesta breve a la pregunta es que la premisa clave detrás de este trabajo, y en realidad la premisa clave detrás de del aprendizaje no supervisado, de lo cual esto es una parte, es que en la forma de los datos científicos hay una buena posibilidad de poder entender la ciencia en sí que le dio forma a los datos. Si podemos entender la forma de los datos, la geometría de los datos, entonces podremos entender la ciencia, o eso esperamos. De cualquier manera, yo lo que pienso es que esta premisa se ha, se ha visto en la práctica. Este es un ejemplo de un análisis topológico de datos de hace algún tiempo que recibió mucha atención cuando surgió y que me parece ilustrativo de lo que estamos tratando de hacer. Estas son las estadísticas de imágenes naturales. ¿Y qué es lo que quiero decir con imágenes naturales? Primero, cuando estoy hablando de una imagen, estoy hablando de una fotografía digital. Estamos viendo una base de datos de fotografías, una base de datos grande de imágenes. Y la palabra natural no significa que estamos tomando imágenes de la selva o de un safari o de una cosa por el estilo. Natural significa que estas son imágenes por las que voy con una cámara y no importa si estoy yendo a Infotec o si estoy yendo a algún lugar en la calle o en el bosque. Estas son imágenes naturales a diferencia de los conjuntos aleatorios de píxeles. Entonces, la pregunta o la cuestión es tratar de entender si estas imágenes naturales tienen algún tipo de estructura estadística, si podemos de esta manera considerarlas distintas a las imágenes aleatorias. Esto lo estudió Carlson y otros autores. Esta publicación salió en la Gaceta en el 2008, me parece, y aquí se estudiaron 5.000 muestras de 13 por 3 píxeles tomadas de imágenes naturales. Aquí tengo 8 de estos ejemplos. Después, bueno, y déjenme decir que ya que en cada uno de estos cuadros hay 9 píxeles, entonces cada uno de estos se puede considerar como un espacio de 9 dimensiones, pero si mejoramos el contraste y la intensidad de cada uno de estos cuadros, entonces podemos considerar una esfera de 7 dimensiones. Estos son los vectores de una longitud 1 dentro de este espacio heptadimensional. Entonces lo que tenemos que buscar es si hay alguna estructura en este conjunto de datos. En este caso tenemos a lo que le llamamos la homología persistente. En conjunto se descubrió que las regiones más densas del conjunto de datos se concentran alrededor de una superficie bidimensional que se le llama la botella de Klein. Muchos de ustedes quizá no hayan visto esta imagen antes, pero esta botella de Klein es un objeto de afecto entre muchos matemáticos porque es una superficie con unas propiedades matemáticas muy interesantes. Una de las propiedades es que no puede estar en un espacio bidimensional, tridimensional sin intersectarse, pero puede estar en un espacio de una mayor dimensión en el cual no se intersecta a sí mismo. Entonces se ha descubierto que si se eliminan los puntos de menor densidad, este objeto, bueno, aquí es donde se encuentran los puntos de mayor densidad. Entonces, de hecho, pudieron descubrir de manera explícita o describir de manera explícita cómo se ve este conjunto de cuadros que se concentra alrededor de la llamada botella de Klein. No voy a entrar en grandes detalles en esto, pero tenemos 2 parámetros que están describiendo el espacio, uno de los cuales
proporciona la rotación y el otro controla una distribución blanco y negro de estos cuadros, y esto nos da una comprensión muy buena sobre la estructura estadística de estas imágenes primitivas. Y los investigadores, o algunos de los investigadores, en particular Gunnar, con José Perea, uno de sus estudiantes de posgrado, pudieron aprovechar la comprensión estadística de este conjunto de datos para poder crear una clasificación de texturas. Aquí tenemos algún ejemplo de las texturas que consideraron en su trabajo. Esta textura es una característica localmente constante en una imagen. Por ejemplo, mi camisa tiene una textura distinta a la de mis pantalones, que es distinta a la de la mesa, por ejemplo. Pero no voy a entrar en detalles, pero ellos de esta manera generaron un método de clasificación con base en su comprensión de que todo, o que la mayor parte de lo que se encuentra en este conjunto de datos de cuadros se encuentra cerrado en la botella de Klein, y de esta manera lograron acercarse de una gran medida a la verdadera vanguardia. Este es una explicación del análisis topológico de datos que impulsa la comprensión científica, así como las aplicaciones. Ahora, muchas personas están trabajando en las aplicaciones actualmente. Esto es algo que está bastante en boga y muchas personas están trabajando en esto. Muchos matemáticos, estadísticos y también personas que trabajan en la informática están trabajando en otras aplicaciones del análisis topológico de datos. Por ejemplo, ha habido trabajos muy interesantes en cuanto a los enfoques biofísicos, por ejemplo, para entender la compresibilidad de las proteínas, también la biología evolutiva con la genómica en la astronomía para la comprensión de también la detección de cobertura en las redes de sensores inalámbricos, la segmentación de formas, la comparación de formas, y también algunas que han recibido atención de la prensa, por ejemplo, como el análisis del básquetbol. Entonces hay muchas personas que están interesadas en tratar de explicar este tipo de cosas, y espero que esto les haya dado una idea de qué es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, para el resto de la charla me gustaría cambiar de velocidad y ahora pasar a la topología algebraica que utilizamos en este análisis de datos. Después les voy a mostrar un poco más cómo es que se utiliza con una herramienta que se encuentra entre las más importantes. Entonces les voy a dar una introducción a la topología. Hay diferentes tipos, pero uno de los tipos más centrales es a la que se le llama la topología algebraica. De manera informal, esta es la rama de las matemáticas que se preocupa de las propiedades geométricas de los objetos que no varían en deformaciones continuas. ¿Y qué es lo que quiero decir cuando hablo de deformaciones continuas? Para hablar de una deformación continua de un objeto geométrico, imagínense que este objeto está hecho de una especie de caucho flexible que permite que se le pueda doblar, torcer o estirar, pero pero ya que es una deformación continua, entonces no se permite que se le rasgue o se le perfore. Cualquier persona que comienza a trabajar en la topología tiene que comenzar con este ejemplo. Digamos que tenemos esta taza que está hecho de un material elástico que se puede doblar y torcer. Y si tuviera suficientes dedos y si fuera de un material lo suficientemente moldeable, entonces lo podría formar una dona. Un topólogo es una persona que puede distinguir entre una taza de café y una dona, si es que no hayan escuchado ese ejemplo. Bueno, también puedo tener una dona con dos orificios en el centro que es bastante similar a la otra, pero entonces hay obstáculos de que no puedo deformar una a la otra. Ese es el obstáculo, es que hay este segundo orificio. Pero como sugiere este ejemplo, el ejemplo primario de una propiedad invariante en deformaciones continuas es la presencia de orificios. Por lo tanto, la topología algebraica en realidad se trata con formalizar la noción de un orificio en el objeto geométrico, es decir, formalizar esta noción de manera matemática. Y para hacer esto de manera correcta requiere algo de trabajo intuitivo, tal como lo es la noción del orificio. En segundo lugar,
La topología le interesa calcular la cantidad de orificios en diferentes tipos de objetos geométricos y en tercer lugar le interesa entender las implicaciones matemáticas de la presencia de orificios. Y no quiero decir demasiado al respecto de esto, pero resulta ser que hay implicaciones matemáticas verdaderamente centrales en cuanto a la presencia de estos objetos matemáticos. Por, hay cuestiones sobre si puedo resolver ecuaciones y ciertos dominios. Todo eso se reduce a si tienen orificios o no. Y de hecho, la topología es un concepto muy importante de la matemática actual debido a este concepto. Y no voy a decir más sobre esto por el momento, pero lo que sí voy a decir es que en la topología algebraica distinguimos entre diferentes tipos de orificios y los... ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, algunos de ustedes podrían encontrar esto ligeramente gracioso, pero la cuestión es que los orificios cero dimensionales son componentes conectados de los objetos geométricos. Por ejemplo, este par de óvalos que dibujé aquí tiene dos orificios cero dimensionales porque tienen dos objetos distintos. Así es como pensamos en los orificios de manera matemática en este mundo, aunque no siempre es la manera en la que utilizamos la palabra orificio, en inglés, por ejemplo. En segundo lugar, un orificio unidimensional, un objeto tridimensional, es un orificio a través del cual se puede ver. Por ejemplo, la dona tiene un orificio unidimensional. O también una rebanada de queso suizo también tiene varios orificios cero dimensionales. Entonces, un orificio bidimensional, un objeto tridimensional es un espacio hueco, por ejemplo, este globo inflado y cerrado tiene un orificio que no se puede ver, pero lo es. Tenemos también un formalismo para contar los edificios en este mundo y este es el formalismo de los números Petty de manera intuitiva. Y bueno, para definir esto de nuevo es necesario algo de trabajo matemático, pero en términos intuitivos es muy sencillo. Para un objeto geométrico X hemos definido un número Petty de X, que es el número de edificios y-dimensionales en X. Es sencillo, es la cantidad de orificios en la dimensión y. Por ejemplo, esta dona de dos orificios, yo estoy pensando en esta dona como algo sólido, que es Betty 0x es 1, Betty 1 de x es 2 y Betty 2 de x es 0 porque no hay orificios que atrapen el aire al interior. Ese es nuestro idioma para hablar sobre esa serie de orificios. Entonces, solamente déjenme decir que esto es algo que se puede calcular. Por ejemplo, mi objeto matemático está representado de una manera lo suficientemente acertada, discreta, que puedo poner esto en una computadora y después puedo calcular la cantidad de orificios hasta un objeto razonablemente grande. Y esto se hace con técnicas de álgebra lineal. Entonces, déjenme pasar a una conversación sobre la homología persistente. La pregunta es cómo podemos utilizar el formalismo de la detección de orificios en la topología para poder desarrollar un método computacional robusto para poder estudiar las características cualitativas de los datos. Esta es la pregunta más amplia. Entonces, la homología persistente proporciona quizá la respuesta más prevalente a esta pregunta en el análisis topológico de datos, la cual se presentó en el año 2000 por Ellis Brenner y sus coautores, y desde entonces ha sido tema de mucho trabajo teórico, así como mucho trabajo en cuanto a las aplicaciones. La homología persistente produce descriptores sencillos de las características cualitativas de los datos a los que se les llama códigos de barras. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto de datos de nube de puntos y el código asociado, que no es nada más que un conjunto de intervalos cerrados de R, es decir, intervalos en una línea real, un punto de inicio con un punto de inicio y un punto de finalización. Y la manera en la que interpretamos esto es que cada uno de estos intervalos corresponde algunas características cualitativas de los datos. Los intervalos largos corresponden a características significativas y los intervalos cortos corresponden a las características insignificantes o ruidos, si lo desean. Y bueno, aquí en esta imagen tenemos este anillo más disperso y otro más concentrado. El que se encuentra a la izquierda es el del anillo denso, el de la derecha es del anillo más disperso.
corresponde a este anillo, como les dije, más grande y más disperso. Entonces, ¿cómo es que definimos a estos puntos y cómo los definimos? Veamos este objeto para poder motivar la respuesta. Este se le llama el espacio X. Este es el pequeño ciclo de datos puntuales del que ya hablé. ¿Cómo podemos detectar formalmente este ciclo? Verlo, por un lado, es suficientemente fácil el ver que hay un ciclo aquí, pero ¿qué tal si este objeto se encuentra en 30 dimensiones? ¿Cómo podemos ver este ciclo? Aquí tenemos una idea un tanto ingenua. Primero vamos a pensar, vamos a elegir un radio, un número positivo real, y después U de XR es la unión de esferas del radio R. Se concentró en los puntos de X. Digamos que ahí pongo una esfera alrededor que me hace pasar de un objeto discreto a un objeto continuo. Entonces, la idea es considerar el primer número de Betti de este objeto ya más engrosado para este parámetro de engrosamiento de R. Entonces, por ejemplo, tenemos X para... Y eso es como se vería U de XR. Entonces, este espacio más amplio tenemos un número Betti 1, y este espacio está capturando el hecho de que existe este ciclo en esa región. Entonces, si ya conocen este formalismo, es algo natural de intentar. De hecho, cuando se ha elegido bien el radio, este B1 de U de XR puede detectar el ciclo en X, y de hecho estos puntos son calculables en la práctica, pero aún así hay ciertos problemas con este enfoque. Primero que nada, no hay una manera clara de elegir el radio. Es necesario tomar esa decisión. ¿Cómo se hace? Y de hecho les podría mostrar que que a lo mejor no hay una buena manera en todos los casos. También la invariante es inestable. Este conteo de números Betti es invariante con respecto a la perturbación de los datos de los pequeños, en los datos de los pequeños cambios en R. No distingue los edificios pequeños de los grandes. Y también la invariante es sumamente sensible a... para los atípicos. En un conjunto de datos como esto, aquí tenemos dos anillos, y yo comencé a construir estas uniones de esferas, y para un parámetro de un radio pequeño poder ver un orificio pequeño, pero si elijo un parámetro grande de radio, entonces de esta manera se puede cerrar el ciclo. Entonces, en este conjunto de multiescalas y multidensidades no podemos ver este conjunto. Podemos ver este tipo de características que nos interesan, y Andrew hablará de esto más adelante. La satisfacción de los valores atípicos es algo de lo que no hablaremos mucho en esta charla, pero si corrompo la información con otros puntos, entonces entonces voy a hablar sobre estos problemas. Andrew va a decir algo sobre cómo lidiar con el problema 4, y podemos lidiar con esto, pero esto se encuentra más allá del tema de esta charla. La solución en breve es esta: considerar no solamente una sola elección de radio, sino todas las longitudes del radio al mismo tiempo. Esto nos da a lo que le llamamos filtración. Una filtración es una familia de un parámetro, de un parámetro. Una disculpa, no es posible interpretar si no hay audio en la cabina de interpretación. Bueno, entonces creo que debería pagar esta cosa. Sería buena idea. Bien, entonces, ¿qué les parece ahora? Ya me escucho. Para decirles la verdad, quería la oportunidad de utilizar esto porque se me hace más divertido, pero bueno, entonces, pasando a lo que sigue.
Aquí tengo este conjunto de datos de una nube de puntos y tenemos toda esta familia de puntos que aumentan, que crecen conforme aumenta el parámetro del radio. Entonces tengo esta familia de objetos geométricos y entonces la observación matemática clave que nos ayuda a definir estos códigos de barras es que no solamente podemos contar orificios en cada espacio en una filtración de manera individual utilizando los números Betty, sino que de hecho podemos seguir la pista de una manera constante en toda la filtración al mismo tiempo, y la formalización algebraica de esta idea es la homología persistente, que es lo que nos da los códigos de barras. Entonces, para darles una idea de cómo se logra esto, regresemos a esta animación cuadro por cuadro y veamos qué pasa conforme incrementa el radio. Entonces, bueno, aquí incrementa un poquito el radio y es posiblemente difícil que lo vean, pero empiezan a aparecer pequeños huecos. Incremento el radio un poco más, esos huecos se cierran y aparece un hueco mayor. Y conforme incremento el radio, ven como este hueco sigue existiendo, pero en un espacio diferente. Es el mismo hueco a lo largo del rango de espacios y eventualmente se cierra, ese hueco se cierra, pero este otro hueco mayor y aparece, y conforme incremento el parámetro del radio sigue existiendo el otro por cierto tiempo. Entonces podemos rastrear huecos de forma consistente a lo largo de la filtración. Entonces tiene sentido hablar de los huecos como propiedad de este parámetro y no de los objetos individuales. Entonces, tomando esta idea en cuenta, para cada uno igual o menor a y, que puede ser b y de x, ese es nuestro dato. Esta es una serie de intervalos cerrados en R. Entonces el primer código de barras se va a ver así para estos datos, y luego cuando este hueco se cierre, este intervalo aparece y desaparece cuando se cierra este otro, entonces, y se cierra este otro cuando se cierra el hueco, de manera similar para este. Entonces cada intervalo es un ciclo de dimensión de y en la filtración, y cada intervalo es también, por sus puntos de izquierdo y derecho, el ciclo en el que se abre y se cierra en R. Esa es la interpretación de estos puntos. Entonces voy a cerrar ya, pero un par de cosas más que quiero decir. Quisiera mencionar un par de propiedades interesantes que tienen estos. Como quizá ya vieron, nos permiten estos códigos de barras distinguir características insignificantes de las significantes en los datos. Particularmente la longitud de la barra cuantifica la longitud del intervalo y de la característica específica. También registra el tamaño y los rasgos del mismo, y resulta que las códigos de barras son estables respecto a perturbaciones de datos, y ese es uno de los resultados matemáticos en este campo. Y finalmente, estos códigos de barras son computables. Los algoritmos para esto son relativos, pero tenemos algoritmos bastante eficientes para hacer esto, y creo que ha sido la razón por la que este tema se ha convertido tan popular entre las personas últimamente. Dos comentarios adicionales. Una vez que tenemos códigos de barras en los que tenemos estas representaciones de los huecos, pero ¿dónde están los huecos? Podemos hacer más procesamientos para encontrar representaciones geométricas de los huecos significativos. A veces hay problemas computacionales, pero podemos encontrar este ciclo representativo de este ciclo 1D. Segundo comentario es que, bueno, quisiera resaltar que este marco para construir datos a partir de los códigos de barras es flexible, y por eso es interesante. Les mostré este pipeline de homología persistente, pero funciona en otros puntos. Por ejemplo, tomar de datos de puntos de nube que detectan clusters. Se me está acabando el tiempo. Bueno, sí. Ok, ya acabo en 3 minutos. Bueno, ¿me creen o no? Entonces, podemos construir filtraciones a partir de puntos de nube que detectan clusters o flares, o también podemos adaptar esto para detectar modos, que son, digamos, características cualitativas. Entonces, esto
último que voy a decir es que en este campo estamos interesados de gente que tiene datos y quieren entender la estructura de sus datos. Así que yo o Andrew o cualquier persona en este campo te encantaría escuchar acerca de sus datos. Así que por favor hablen con nosotros si creen que este tipo de cosas podrían ser interesantes o útiles para ustedes. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, le dije a Ricardo y a Virginia y a Helio que soy mal moderador y ya hice un error. Ya habló y nunca les dijo nada sobre él mismo. Entonces voy a tener que decirles después de esto. Bueno, ahora que ha terminado esto, hablaré de la biografía de él. Bueno, antes que nada, como podrán notar, es un profesor bastante joven. Acaba de recibir su doctorado de Stanford en 2012. Trabajó en la supervisión bajo la supervisión de uno de los mejores topólogos algebraicos del mundo, Gunnar Carlsson, y luego el año pasado se pasó un año en Princeton, en el Centro de Estudios Avanzados de Princeton durante un año. Los mejores estudiantes después de un doctorado se van a Princeton generalmente para pasar un año o dos. Entonces él acaba de pasar un año en Princeton. Fue uno de los postdoctorados elegidos para el Instituto de Matemáticas Aplicadas en Minneapolis, en IMA. Es un centro importante para esto en Minneapolis. Él fue uno de los postdoctorales elegidos y pasó un año en IMA este año. Él es experto en análisis topológico de datos y buena parte de su trabajo reciente ha sido teórico, pero también ha dedicado el último año a asuntos computacionales y teóricos. Es un profesor bastante joven. Ha escrito varios artículos. Bueno, el análisis topológico de datos es un campo nuevo en la topología, en la ciencia computacional, en estadísticas, pero déjenme mencionarles uno de sus últimos artículos. Se llama Estudiando la forma de los datos usando la topología. Bueno, entonces ahora sí les presento a